Buenos días, mi nombre es Pastor García Torres, alumno de la Universidad Virtual CNCI, con matrícula AL095783, de la materia Cálculo Diferencial, impartido por el profesor Marco Rivera Cruz. En esta ocasión le daremos rápidamente respuesta a las preguntas del proyecto integrador. La fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la tangente. En esta ocasión tenemos aquí la fórmula en donde f es la función a la que se tomará la recta tangente, x0, que es el punto por donde toca la recta tangente a f, y en función de la derivada de x0, que es la derivada de f en x0, y representa la pendiente de la recta tangente a f en el punto x0. Calcula el mínimo y máximo relativo de las siguientes ecuaciones y realiza la gráfica. En esta ocasión tenemos aquí la ecuación. Notemos que la derivada de f en x, en donde buscamos encontrar los puntos críticos de f, es decir, que la derivada de f en x sea igual a 0, por lo que necesitamos encontrar la solución para la siguiente derivada usando la fórmula general. De aquí tenemos entonces que x1 y x2 es igual a menos 0.21. Para determinar los mínimos y máximos de f, analizaremos el comportamiento de la derivada de f en los intervalos del infinito a menos 0.21. Y tomando a se tiene que tenemos en la derivada de menos 1, la derivada de f menos 1, tenemos como resultado 39, que la función es creciente, y la derivada en 0 tenemos a menos 6, la función es decreciente. Teniendo la derivada en 2, obtenemos 30, donde la función también es creciente. Y en este punto pues mostramos la gráfica que se forma, por lo que el punto x1 es igual a 1.35, que es el mínimo relativo, y en x2, que es menos 0.21, que es el máximo relativo. Explica en qué consiste el método de Newton. El método de Newton es el proceso algorítmico que encuentra valores aproximados a las raíces de los polinomios de valores reales, dada una aproximación de la raíz. Es decir, que este método se realiza tomando un valor cercano a x0, al 0 de la función f, después considerar la recta tangente en el punto x0 en función de x0, y considerar la intersección con el eje x en el punto x2, que será una mejor aproximación a la raíz. Repetimos así los procesos tantas veces como desee la precisión. En general, el proceso se puede describir como la siguiente ecuación, en donde xn es una aproximación para la raíz de f. La pregunta D. Diferencia entre el teorema de Rolle, Cauchy, L'Hopital y Taylor. Aunque los teoremas anteriores tienen ciertas similitudes entre sí, cada uno tiene características y propósitos diferentes. El teorema de Rolle afirma que dada una función continua en el intervalo AB y derivable en AB con función A, que sería igual a la función B, entonces va a existir al menos un punto C tal que la derivada de C sea igual a 0, por lo que nos ayuda a dar la condición de la existencia de raíces en una función. Por otro lado, el teorema de Cauchy es una generalización del teorema de Rolle, con la excepción que no necesariamente se cumple que FA sea igual a FB, y además el punto C satisface que tenemos la ecuación del teorema. Por el contrario, del teorema de L'Hopital nos proporciona una herramienta para calcular el límite de un cociente
del polinomio f y g, cuando este es indeterminado, pues afirma que si f y g son continuas y derivables en AB, con C, dependientes del valor AB, tal que la función C sea igual a la función G en C, que sea igual a 0, y X sea distinto a 0 para que X también sea distinto de C. Entonces tenemos aquí el límite de X en función a X. Finalmente, el teorema de Taylor nos da una manera de aproximar funciones continuas y derivables como polinomios del grado K mediante una serie de potencias de la siguiente manera. Aquí tenemos la expresión de la ecuación de Taylor, donde K es una función continua que depende de A a C, aunque tenga premisas similares. Cada teorema tiene utilidad diferente. ¿Qué es la velocidad promedio y cuál es su fórmula? Aquí vamos a mencionar la fórmula de la velocidad promedio. En física, la velocidad promedio se define como la relación entre el desplazamiento que realizó un cuerpo y en el tiempo que tardó en realizarlo. La fórmula es la velocidad promedio, que es igual a la diferencia de la distancia sobre la diferencia del tiempo, donde velocidad promedio está en metros sobre segundo y la diferencia de X es el desplazamiento en metros y la diferencia del tiempo es el intervalo del tiempo en segundo. Es decir, que tenemos el valor de la distancia inicial entre la distancia final, así sobre el tiempo inicial y el tiempo final. Menciona dos aplicaciones de la derivada en el mundo real. Aquí uno de los ejemplos sirve para crear modelos matemáticos para determinar la evolución de ciertas enfermedades y estudiar su ritmo de crecimiento al utilizarlos en diversos fármacos. Otra de las funciones realizan modelos que permitan encontrar la reducción de los costos, es decir, esto en una empresa. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias.